Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Espero que esté muy bien. Y bueno, vamos a seguir hablando un poco del proceso de la reforma protestante que el 31 de octubre eh, es la fecha que se conmemora un aniversario más desde aquel 31 de octubre de 1517, aquel fraile alemán eh, pegó, dice la tradición, clavó. Algunos dicen que no fue así, que simplemente las escribió. Pero bueno, la cosa es que él enunció 95 tesis, con las cuales tesis eran ideas cortas, oraciones, declaraciones, con las cuales él pretendía reformar la iglesia desde adentro, restaurar la iglesia. Pero como decíamos en los videos anteriores, para que Martín Lutero pudiera hacer eso en 1517, hubo hombres antes que llevaron un proceso, no fue algo que surgió de la noche a la mañana. Y hablamos en el primer video de Pedro Baldó, los valdenses, que fue en más o menos al finales del siglo XII, en el 1170 aproximadamente, que fue que él manda a traducir el Nuevo Testamento a las lenguas romance. Decíamos que él oye y muere en República Checa. Oiga, qué interesante. Posteriormente, hablamos de John Wycliffe o Wycliffe en el anterior, que se le llama la estrella de la mañana, la Reforma Protestante. Él fue un sacerdote inglés que tradujo la Biblia al inglés, precisamente al idioma inglés medio, que se le llama el inglés del pueblo, el inglés vulgar, el inglés que hablaba la gente, porque el objetivo era que las personas como usted y como yo tuviéramos acceso a la palabra de Dios en el idioma que nosotros hablábamos, lo cual era prohibido en ese tiempo, era algo que no se podía hacer, so pena de muerte. Pero ellos no solo se conformaron con traducir la Biblia, sino que también eh, vamos a ver, cuestionaron la situación de la iglesia en ese momento, la acumulación de poder, de riqueza que tenía, que ostentaba la iglesia, y eso obviamente causó roncha en Buen Tico. Pues bueno, resulta que las ideas de Wycliffe um, llegaron a, a República Checa, precisamente, a, un, a Praga, donde a Bohemia, al reino de Bohemia, específicamente, perdón, donde un hombre que se llamaba, de un pueblo que se llamaba, voy a leerlo aquí, Husenitz, Husenitz, tierra de gansos, Husenitz, y ahí John Hus, de ahí toma su apellido. Ahí viene este hombre que hoy vamos a hablar, que se llama John Hus, inspirado por la obra de John Wycliffe. Y este era John Hus, dos Juancitos. Y aquí nos ubicamos ya en el siglo XIV, finales de los años 1300, donde él empieza también a cuestionar, a hablar en contra del purgatorio, hablar en contra de las indulgencias, lo cual él consideraba que las indulgencias eran prácticamente una estafa. ¿Cómo era posible que un criminal, una persona que había hecho algo muy grave, pudiera salir del purgatorio, que además no existía, ¿verdad? Pero se le vendiera la idea a la gente de que podía salir de donde estaba purgando, pagando su pena, su culpa, a través de una ofrenda. Eso era escandaloso y eso era una estafa, decía él. Porque él decía que el hombre no se puede salvar con dinero, sino con arrepentimiento. Él hablaba acerca en contra de la inmoralidad del clero, de la excesiva riqueza de la iglesia y obviamente del poder de la figura del papado. Y él decía, la autoridad tiene que estar en las escrituras, no puede estar en un cargo, no puede estar en una institución tampoco. Sus ideas empezaron a expandirse, pero algo que él hizo también fue decir, ya no se va a predicar más en latín, sino que se va a predicar en checo. Nosotros hablamos checo y se va a predicar en checo. Jesús hablaba, predicaba en arameo. Entonces, ¿por qué en el idioma del pueblo? ¿Por qué nosotros vamos a predicar en otro idioma? Y empieza
a predicar algo que era absolutamente prohibido en el idioma nativo. Sus prédicas se llenaba totalmente el templo, 3000 personas llegaban, mientras los otros templos obviamente no tenían buena asistencia porque la gente prefería ir a escuchar una prédica en un idioma que pudieran entender. Él fue detenido, encarcelado, torturado, se le puso un sombrero de esos de pico, de bobo, se burlaban de él y él decía, nada más compruébeme que yo estoy equivocado con la Biblia en mano y si yo estoy equivocado en lo que yo digo, yo me retracto, no hay ningún problema, pero demuéstreme que yo estoy equivocado. Obviamente algo que nunca sucedió, algo que nunca pasó. Y bueno, esto fue, perdone que no lo dije anteriormente, en el concilio de Constanza en 1415. En este concilio fue donde precisamente se condenó, ¿se acuerdan que les comenté en el video anterior a Wycliffe, o a Wycliffe? 40 años después de su muerte prácticamente, se le condena en este concilio también. La iglesia está sumamente enojada con él, es exhumado, profanado su cadáver, es quemado y sus cenizas son esparcidas, tiradas a un río. Y en este mismo concilio de Constanza es donde se condena a John Hus también. Algo infame totalmente. En este momento la autoridad del Papa está sumamente cuestionada porque viene saliendo la iglesia de lo que se llaman los 70 años de la cautividad babilónica. El papado estuvo en Francia, en Aviñón, y cuando ellos intentan restaurar el papado en Roma y someter a los demás obispos a Roma, hay un papa en Roma y hay un papa en Aviñón, el papa y el antipapa. Hay un conflicto de poderes dentro de la iglesia, incluso llegando a haber tres papas en su momento. Uno de esos antipapas es Juan XXIII, que es un papa conocido, un hombre conocido, es uno de los conocidos como llamados antipapas. Entonces, ¿cómo era posible que si era el representante de Cristo en la iglesia, la autoridad estuviera dividida, estuviera cuestionada, estuvieran peleándose entre ellos? Por eso el papa, la figura del papa, llámese como se llama, no podría ser la autoridad de la iglesia. Pedro no era la roca de la iglesia, sino que era Jesucristo. Y la autoridad última de la iglesia tenía que ser la palabra de Dios, no una figura que obviamente no era infalible. Pero bueno, aún así John Hus es condenado a la hoguera. Eh, Él dice una frase cuando él ora por las personas que lo condenan ahí y le pide a Dios que lo perdonen. Y él dice una frase, la voy a leer, dice, busca la verdad, escucha la verdad, enseña la verdad, ama la verdad, vive por la verdad y defiende la verdad hasta la muerte. Al día de hoy, la verdad vence todo es el lema de los presidentes de la República Checa, que está inspirado en estas palabras últimas de John Hus antes de ser quemado en la hoguera por traducir la Biblia a su idioma natal y por cuestionar la autoridad final de la iglesia, por predicar en contra de la usura del clero, de la acumulación de riquezas, y sobre todo la corrupción que en ese momento tan generalizada que se vivía en los altos cargos eclesiásticos. Esto de que a él lo convoquen al concilio, engañado, él va y es condenado a muerte, va a marcar mucho la vida de Martín Lutero después, y si le vamos a hablar de él, porque él se niega a asistir, obviamente, a una reunión parecida a estas, donde lo invitan, porque después de lo que le pasó a John Hus en 1415, ni tonto que fuera Martín Lutero en 1500 para asistir. Antes de ser quemado, él dice una frase que ha sido inmortalizada. Dice, pueden matar al ganso, porque recuerden que en checo Hus significaba ganso. Pueden matar al ganso, pero dentro de 100 años, dice, aparecerá un cisne que no podrán quemar. Y casualmente, en 1517 surge Martín Lutero y él es representado por un cisne. Entonces eso pasó a la historia. Y quedo con las últimas palabras que dijo John Hus antes de morir, que se las voy a leer. Y él estaba atado y iba a ser quemado. Y dice, mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena más dura que esta por mi bien. Así que ¿por qué debería avergonzarme yo de esta cadena herrumbrada? Palabras fuertes,
palabras llenas de mucha sabiduría y llenas de mucha convicción por un hombre que murió por defender la verdad del Evangelio y por defender el derecho a que usted y yo hoy podamos hablar, leer la palabra de Dios en nuestro idioma. Así que recordar a John Hus en esta noche. Un abrazo para usted donde usted está y que siempre donde estemos no nos avergoncemos de lo que somos, porque gran ejemplo nos dio John Hus al respecto. Bendiciones, un abrazo.